veces es la manera también de entender algunas de las dinámicas que afectan más al tema que estudiamos en esta asignatura, ¿no? Esos titulares llenos de sensacionalismo por los cuales muchas veces el mundo del arte contemporáneo viene conocido o recordado por el gran público, ¿no? Hay que tener presente desde el primer momento que valor no es igual que precio. Es decir, esto os lo digo ya de entrada porque quizá cuando uno entra a discutir algunas de las dinámicas pierde de vista lo más importante, ¿no? Y es que hoy vamos a hablar del coste, del dinero que mueve el arte, pero no necesariamente estamos hablando de los artistas más importantes de nuestra década, ¿no? Es decir, hay que diferenciar entre el valor artístico y el valor económico que se da a las cosas, pero eso ocurre en general, ¿no? Muchas veces un producto se vende más porque genera más confianza y no porque sea el mejor producto que existe en el mercado, ¿no? Y ese tipo de dinámicas que van a ser en las que vamos a profundizar hoy son las que también se reflejan en el mundo del arte. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Okay. Si en algún momento tenéis preguntas, pues porque algo no se entiende necesariamente o habéis perdido el enlace, o sea, como el racionamiento en torno a lo que estoy diciendo, me interrumpís, ¿ok? Porque he tratado de incluir mucha información porque esta va a ser la única clase en la que hablemos propiamente de mercado, pero eso lleva siempre ciertas elipsis bueno, que en tal caso, si necesitáis aclaraciones, pues por favor interrumpirme. Entonces empezamos con la presentación de hoy, que he titulado Art Duty Free. Lo veremos más adelante, aunque podéis haceros una idea de por qué. Y sobre todo vamos a hablar del arte cuando se encuentra bajo los efectos de una circulación infinita y sobre todo sujeto a la especulación, ¿no? Y quiero empezar con la que fue noticia el año pasado, quizá algunos de vosotros recordéis, este artista hasta el momento desconocido, porque aunque en este artículo este periodista Ángel Gómez Fuentes creo que esto es el ABC, ¿sí? Le atribuyera como cierto conocimiento, ¿no? Si veis parte de la noticia ahí lo recoge, dice Salvatore Garau es un artista cotizado. No es cierto, o sea, nadie conocía a este artista antes de esta noticia. Y bueno, o sea, en la medida en la que era un artista, pues sí, quizá con su trayectoria, con su círculo de reconocimiento, pero muy limitado. No podemos hablar de que hubiese en ningún caso llegado a la repercusión que generó en cambio la noticia de que había vendido una obra por 15.000 euros que era en realidad una obra que no existía, que era invisible, una escultura inmaterial, la llamaba él. De título Yo Sono, Yo Soy, y que se vendió en una sala de subastas en Milán, esta Art-Rite. Entonces, bueno, solamente para poneros en situación, este es un artista que mayormente lo que ha hecho ha sido pintura. Esta era como la primera, o sea, es como una serie de trabajo que él tiene en paralelo a lo que mayormente es una práctica pictórica, ¿no? Y bueno, en definitiva, esta noticia, como podéis imaginaros, dio mucho de lo que hablar. Esta es la página de la casa de subastas, donde le estimaban un valor entre 6.000 y 9.000 euros y superó el mismo, alcanzando casi los 15.000 euros, como veis. Era una obra de ese mismo año, no, bueno, esto es 2021, perdón, del año anterior, 2020,
y su proveniencia aparece especificada como de una colección privada en Milán. Entonces, ¿alguno recuerda esta obra? ¿O es la primera vez que escucháis de este artista y de esta obra? No, yo sí lo he visto, sí vi esa noticia de una obra invisible y bueno, me abrió muchas preguntas. Entonces, en un tipo de obra de este tipo, lo que se vende al final es esto que veis en pantalla, es un certificado de autenticidad, un, un, bueno, un documento donde especifica el título, las características y básicamente viene autentificada por el autor como, como una manera de que el propietario tenga algo que le valga esa propiedad, ¿no? Y bueno, como tal no era la primera vez que se proponía algo del estilo, es decir, en el mundo del arte hay pocas cosas que no hayan sido inventadas antes y el antecedente y probablemente obra más interesante es el de Yves Klein en esta misma en esta propuesta con la que comparte características, ¿no? Es una obra que él llamó Zona de sensibilidad pictórica inmaterial, que es una obra del 1959 y que, igual que la anterior, era una escultura inmaterial. Pero de alguna manera se presentó por medio también de lo que podríamos llamar una performance que le dio en cierta medida la imagen que hoy podemos recordar de la misma, ¿no? En esta exposición, en el año 58, el artista en la galería de Iris Clert llevó a cabo esta propuesta donde básicamente la sala de exposiciones era un espacio vacío. Un espacio vacío, un gran cubo blanco donde no había sido, que no había sido cubierto con ningún tipo de obra, ¿no? Aquí vemos a la galerista al lado de una vitrina vacía y el artista posó en la exposición como tal. Esa es la imagen que queda de esta propuesta. En una declaración de él dice: me di cuenta de que las pinturas son solo las cenizas de mi arte. La auténtica calidad del lienzo, su verdadero ser, una vez creado, está más allá de lo visible, en la sensibilidad pictórica de la materia prima. Yves Klein es un artista que podríamos ascribir al arte conceptual, que en estos años estaba en pleno auge, y que trabajó sobre la tautología del ser. Entonces, muchas de sus obras están relacionadas con esta idea de la existencia, ¿no? Y una de sus obras más célebres es El aire de París, ¿no? Que él comercializaba, bueno, comercializaba no, presentaba en forma de botellas, pues con el aire de París cerradas y selladas para su circulación. ¿Por qué digo por qué me he corregido en lo de comercializar? Porque el arte conceptual nace justamente no solamente con la voluntad de dar más importancia al concepto sobre la forma, lo cual hace que la forma pueda adquirir, pues eso, una progresiva desmaterialización, porque no es lo que les interesa, no es lo que quieren dar a lo que quieren poner en valor, sino el raciocinio, el concepto sobre el cual se crea ese arte o esa obra de arte, esa progresiva desmaterialización que además estaba vinculada también a una querida, de alguna manera, o un desinterés en cuanto a su comercialización. Y es que estos artistas conceptuales, o sea, su producción estaba muy lejos de querer entrar en los circuitos del comercio, o sea, de la comercialización del arte, sino que justamente también nacía como una crítica feroz, en cierta manera, ¿no? a este mercado que empezaba a crearse
y que de alguna manera los detestaban, ¿no? Está por aquí Isaac Ruiz, apenas estoy por entrar. Ah, bueno, ahí está Pamela, siempre atenta a estas cosas. Y creo que esta es otra obra de él en la que bueno, podemos ver algunos de sus razonamientos, ¿no? En torno a su propuesta como tal, ¿no? Es una postal y son unas piezas de oro, porque lo lindo de Yves Klein es que elabora estos materiales, o sea, trabaja con materiales en cierta manera puros, ¿no? O sea, como que tiene este poco como un alquimista, ¿no? Que se interesa por determinados materiales que es lo que da o sea, lo que hace su obra también reconocible, ¿no? Muchos recordaréis el azul Yves Klein, ¿no? Que de hecho él patentó y lleva su nombre. Pero bueno, con esto lo que quería era introduciros al tema de hoy, en el que vamos a hablar y vamos a ver que todo se vende, ¿no? Y que el arte ha conseguido vender la nada, inclusive hacer entrar la nada en el circuito comercial del arte, ¿no? Esta es una viñeta de Pablo Helguera, él es un artista, pero tiene toda esta serie y casi se ha convertido digamos, en la parte más reconocible de su práctica artística, que son estas viñetas sobre el mundo del arte, que publicaba inicialmente, pero creo que era en The Art Newspaper, pero bueno, con las que ha creado varias recopilaciones que ha publicado en forma de libro, y creo que también su página web recoge algunos de ellos, ¿no? Esta no tiene muy buena calidad, pero dice: yo siempre colecciono arte conceptual caro porque para mí el arte, como el dinero, no es problema, ¿no? Porque nos medimos a esa realidad que quienes mayormente pueden permitirse una colección de arte, al final el dinero es un valor bueno, que no es equiparable quiero decir, es desigual su apreciación en función de cuánto dispones, ¿no? Entonces, obviamente para algún coleccionista dejar 15.000 euros en una obra de la cual no tiene más que un folio, no era un problema. Aunque yo creo que esa obra de Garau en realidad fue más bien una artimaña para autopromocionarse. Claro, no tengo pruebas de la misma, pero veremos que se juega muy sucio. Yo Entonces, quería comentar dos cositas. sí. Bueno, más que nada cosas que me ha recordado, ¿no? Hay una obra que siempre cito mucho, que es bastante más antigua, vamos, es de Lewis Carroll, ¿no? El mismo de Alicia en el País de la Maravilla. Sí. Y en su novela La caza del Snark, ¿no? Que es una novela un poco de aventuras en el mar, un poco loca, igual que la de Alicia, al principio incluye un mapa del océano y el mapa del océano está en blanco. Y entonces me recuerda mucho a lo que hizo Yves Klein, ¿no? Pero al final del siglo XVIII, es decir, que tiene muchísimo, mucho más anterior, ¿no? que lo otro. Y también que has hablado del azul de Yves Klein, me ha recordado, bueno, ahora mismo no me acuerdo el color negro, ¿no? El color muy negro que ahora mismo lo posee Anish Kapoor. Anish Kapoor, exactamente, que no recordaba, ¿no? Y además el hecho de que otras empresas han sacado colores de Blackest Color, ¿no? El color más negro, permitiéndose usar a todo el mundo menos a Kapoor, ¿no? Lo cual me parece también bastante curioso. No sé si eso tenía un poco que ver con esto, ¿no? Pero Sí. creo que también. Sí, al final creo que que quizá, muy probablemente, Yves Klein fue uno de los primeros artistas en patentar algo, ¿no? Que yo creo que más por la voluntad, digamos, de sacar provecho, era más por una cuestión de evitar que otros copiaran, ¿no? El tema o sea, es por una cuestión de exclusividad de uso, aunque seguramente sus
sus descendientes hayan podido sacar algún tipo de provecho, pues porque el azul Axe Claim pues se ha vuelto, o sea, es una referencia, ¿no? Es casi uno de los colores, o quizá el color más reconocido en el mundo del arte, ¿no? Pero sí, justamente Anish Kapoor también como que replicó digamos, como había ese punto en común con Anish Kapoor que también patentó su propio color de negro. Sí, quiero decir, hasta qué punto yo creo que la empresa de colores que al final hizo este llamado a nosotros permitimos utilizar este color a todo el mundo, al final también era una manera de autopromocionarse, ¿no? Es decir, utilizas algo que ha sido noticia para, para hacer tu propia campaña publicitaria, ¿no? Que es lo que veíamos con Catalan en la introducción a la asignatura, ¿no? Como esa banana que circuló por los medios de comunicación durante la semana de Art Basel, Miami Beach, al final fue tomada pues para memes y una marca de bananas la utilizó como, o sea, hizo como su réplica de la misma, ¿no? Es decir, cuando estas cosas están en la ola de interés público es cuando también ocurren estas o sea, estas contrarréplicas, ¿no? Porque ayudan a compartir, o sea, a rascar un poco de visibilidad de las mismas. Aquí, en cambio, os traigo aquí vamos a entrar un poco en materia económica, en el sentido de que detrás de estas gráficas se esconden números, ¿no? Que tenemos o sea, es mucho más interesante verlo así, o sea, visualizarlo en forma de gráficos que entrar en números. Este es un report que anualmente presenta Art Basel, la feria con diferencia más importante del mundo, junto con un economista, se llama Claire no sé qué, que es la persona detrás de este Arts Economics. Y que es una de las economistas también de referencia en el mundo del arte. Hay dos, o sea, hay como dos nombres importantes. Uno es esta agencia, Arts Economics, y el otro es Don Thompson, que después hablaremos de él. Y entonces ella lo que hace anualmente con este report es estudiar un poco las dinámicas de mercado, ¿no? El de este año es increíble la cantidad de espacio que da a los NFT. O sea, nunca pensé que le podían dar tanto espacio en el report. Pues se lo da. Yo no se lo voy a dar hoy porque hablaremos de él en otra clase. Pero bueno, aquí podemos empezar a ver algunos datos interesantes. Y en este caso concreto es el de cuál es o sea, las ventas a quien se producen, ¿no? O sea, los galeristas, cuál es el tipo de cliente que declaran, ¿no? Y entre las personas que contestaron a la encuesta, que eso hay que tenerlo en cuenta, que al final todos los datos que encontramos en cuanto al mercado del arte son bastante, es decir, no hay una transparencia total de los datos como tal, ¿no? Es decir, es un mercado muy oscuro y depende de la colaboración en este caso, ¿no? de los galeristas que respondían a la encuesta que ella preparó, ¿no? Cierto, o sea, creo que al final a todos les interesa también tener un poco una idea, ¿no? O sea, compartir datos pues para dar también cierta, para el propio conocimiento y también para que se hable del éxito, ¿no? De invertir en arte. Pero, no sé, yo tengo la experiencia del que era mi jefe cuando trabajaba en esta galería Senda en Barcelona, que por ejemplo cuando le pasaban la encuesta de Arco o sea, no le interesaba mucho contestar, ¿no? Pues porque, o sea, no a todos les interesa comunicar cuánto han ganado en ventas, pues porque si ganan mucho después les suben el precio del stand, ¿no? Porque, o sea,
para ajustar como un poco la ganancia por todos lados, ¿no? Entonces, los datos que siempre vamos a evaluar en cuanto al mercado del arte son también a veces poco transparentes o están maquillados, ¿no? Pero este es un intento muy, o sea, es un intento pues bastante bien salido de hacerlo. Y entonces aquí vemos que los clientes o sea, preferentes en cuanto a las galerías son coleccionistas locales, coleccionistas privados locales que ocupan un 53% de esta división, ¿no? De hecho, es interesante que en el de este año ha diferenciado entre los coleccionistas locales y los coleccionistas internacionales, ¿no? Mientras que el año pasado todos los coleccionistas privados aparecían bajo el mismo rótulo. Y esta es, en definitiva, uno de los datos más interesantes que yo he encontrado en este report, que es poder medir el impacto del coleccionismo local versus al coleccionismo internacional para la mayoría de las galerías, ¿no? Y aquí vemos que a pesar de que ellas acudan constantemente a ferias, el grueso de su mercado es el coleccionismo local. Los museos hace tiempo que no tienen presupuestos para invertir en arte. Además, ellos tratan de que más bien los artistas cedan sus colecciones, o sea, traten de que sean los museos los quienes conserven las colecciones en lugar de sacarlas al mercado y que sean galerías las que gestionan sus estates. Pero igualmente vemos que suman un 8%. Si incluimos las fundaciones privadas que construyen colecciones, ¿no? Muchas de ellas asociadas, en el caso de España, a bancos, ¿no? A instituciones bancarias, pues estamos alcanzando ya casi, bueno, un 11%, que no está mal. Y vemos que también un 4% de esta distribución va a los art advisors, que al final se lo venden a coleccionistas privados. Pero bueno, es una manera de cuantificar el mercado y el rol de los consultores de arte. Y quizá una de las figuras que a mí me parece más interesante es la de los diseñadores de interiores, porque coño, es un 3%. Y los diseñadores de interiores o sea, no tienen ni idea. Quiero decir, no pertenecen necesariamente, están familiarizados con las dinámicas, o sea, con los artistas más in o con los artistas más interesantes o con los artistas, sino que muchas veces compran en función de parámetros que para nosotros no son elegibles, ¿no? Como colores o tamaño. Pero es interesante tener presente que, o sea, constituyen uno de los clientes de este mercado y que es un mercado que crece, que cada vez damos más importancia a las casas en las que vivimos y nos gusta ¿no? Cuidarlas y presentar también en cierta manera estética estos interiores, ¿no? Entonces, o sea, no sé, la idea de establecer relaciones con los diseñadores de interiores, que para muchos será una área maldita o innombrable, pues tiene su 3% de mercado. Entonces, cuando hablamos de coleccionismo local, lo que ocurre es esto, que los artistas, en este caso es un Damien Hirst, que es un artista súper reconocido, pero porque muchas de las dinámicas también que estudiamos o los artistas más reconocibles quizás son los que gozan de ese estatus en los centros de poder del arte, ¿no? Y estas, por ejemplo, son 3 casas estadounidenses, donde lo gracioso es que han puesto, o sea, he buscado estas obras, o sea, he escogido estas imágenes con toda la intención de que vierais que las obras a veces se presentan de la misma manera en diferentes contextos, porque eso es lo que ocurre muchas veces en el círculo de los coleccionistas locales, que compran por imitación, que compran porque su amigo ha comprado esa obra, y de hecho hay declaraciones de coleccionistas de New York, ¿no? Que hablan de que en la misma sala, en la misma pared, ¿no? Presentan la misma obra, ¿no? Porque es como formar parte de ese círculo
o sea, de este círculo social, se convierte en una manera de entrar en un círculo social y de reconocer y de que te reconozcan por eso, por el tipo de pinturas y gusto que compartes, ¿no? Además, en este caso, me parece, o sea, las imágenes no podrían ser más adecuadas porque aparte de que la obra como tal a mí no me suscita mucho interés, que son estas pinturas de Damien Hirst que él simplemente hace dots, les llama, ¿no? Que son simplemente puntos de color y que repite incesantemente. O sea, el mercado está inflado de este tipo de pinturas de él. O sea, hay también litografías, o sea, es una locura, hay un montón de obra. Pero más allá de eso, lo que me parece gracioso es que ninguna de estas obras queda bien en esa pared. Es decir, una chimenea como tal, o sea, es este tipo de pared lo que requiere es una obra más chiquita, ¿no? O sea, más chiquita que el dintel de la chimenea. Es una ley de decoración mínima, o sea, una de las primeras ideas, o sea, de proporción es presentar una obra que sea más chiquita, quedaría más elegante, ¿no? De alguna manera, y en cambio no es como, no, tengo esta obra de Damien Hirst, la mía es más grande y la pongo aquí, pues no sé, para demostraros que yo me he gastado más dinero en este Damien Hirst. Pero es eso, queda ridículo porque ni siquiera se ven bien. Entonces, estos en cambio son los canales de venta de obras que el mismo informe identifica, ¿no? Y que, como veis, tiene a los dealers o los galeristas como el principal canal. Y muy por delante de las subastas, si veis. Después también incluye las ferias de arte, pero las ferias de arte siempre serán un galerista, ¿no? Es decir, esta es un poco un mixto, pues porque más allá de que son canales, también son como individuos, o sea, como que algunos roles se mezclan, ¿no? Porque el dealer está detrás también de las ferias de arte o está ahí también digamos, subdividido en esa categorización entre quienes van a la galería, quienes lo hacen a través de alguna plataforma online, quienes lo hacen a través de una exposición online o quienes lo hacen por intercambio de emails o de llamadas con el dealer, ¿no? Pero en cualquier caso el galerista se convierte en la figura de referencia, en la figura de confianza, ¿no? Es importante darse cuenta de eso, de que el galerista es la persona de confianza de este entorno. Ay. Perfecto. Quería ver el mensaje, pero no podía a la vez quitarlo. Ahí está. Entonces, en este caso, lo que me gustaría que os dierais, os fijarais, es en la importancia de Instagram como canal, en este caso de venta de obra, ¿no? Que alcanza un 31%, compitiéndole muy de cerca a las ferias de arte, si os dais cuenta. Y junto con las visitas a los artistas, son dos canales que no pasan por intermediarios, en las que el comprador puede adquirirlo directamente del artista sin pagar intermediarios, sin pagar ese incremento que genera. Pero sobre todo esto también da razón de que existe una manera también de vivir del arte sin pasar por la idea de que necesitas un galerista que te represente, ¿no? O que debes estar en tal feria, porque no, o sea, fijaos, tiene su importancia en la manera de comercializar tu obra, ¿no? Después una pequeña parte, pues lo veis, son transacciones entre coleccionistas. Bueno, si queréis hacer atención, os he puesto en pequeño el que fue el gráfico del año pasado. De esa manera, a veces puede haber algunas variaciones, pero normalmente suelen ser bastante cercanas, ¿no? De hecho, el año pasado, por ejemplo, Instagram alcanzaba un 34%. Este año es un 31%, pero
esas dinámicas estaban un poco influenciadas por el tema de la pandemia, ¿no? En 2021 ya empezaron a celebrarse ferias de arte, con lo cual la importancia de los canales también se ve un poco reflejada, ¿no? Uy, ¿cómo es que? Ok. Entonces, en relación al galerista, estas son, son como la distribución de sus ventas por canales, es decir, la importancia del espacio físico, que alcanza un 47% de ventas, respecto a la importancia de las ferias, ¿no? Que veis aquí en color negro, que suman pues un 27%, ¿no? Las Art Fairs o VRC creo que son ferias virtuales, que podemos ahí añadir otro poco más. Y lo que vemos también es la importancia cada vez mayor que gana el tema online. Y aquí es interesante verlo con el gráfico de la derecha, ¿no? Donde vemos que esa parte online de los negocios, en la prepandemia se cifraba en torno a un 12% la importancia de las ventas online. Obviamente durante la pandemia se triplicó prácticamente. Y ahora ha llegado a un 20%, que quizás es un valor más estable, pero en definitiva es un valor que ya no va a reducirse, ¿no? Es decir, el canal online cada vez gana más adeptos y es un canal de venta que cualquier persona que se dedique al mundo, a la economía del arte, tiene que tener muy presente, ¿no? Claro, las ferias también se redujeron en número de presentaciones, en número de ferias, y aún en relación a la prepandemia no se han recuperado, siguen en un 29%, más que por las limitaciones de viajes. También ha habido como cierta también, el mercado de alguna manera, y sobre todo los galeristas, han visto particularmente afectados por las ventas durante la pandemia. Entonces seguramente escogen mejor el número de ferias a las que van, porque es siempre una inversión importante. Y como vemos, después de tantos años de pandemia, se han conseguido ampliar seguramente su círculo de coleccionistas o de clientes, que han podido mantener de forma online en estos años, y probablemente se vuelvan también más selectivos a la hora de escoger a qué ferias van. Este es el del año pasado. Perdón, antes no mencioné que este report viene auspiciado por Art Basel, pero también por este banco suizo, el UBS, que nuevamente nos hace ver esa alianza entre el mundo financiero y el mundo del arte, ¿no? Porque desde hace ya varias décadas el arte se está viendo como un valor seguro. Cada vez habría que revisarlo, pero se ha visto como un valor seguro que puede mejorar, dar estabilidad a tu cartera, pero sobre todo dar lo que ellos llaman, no sé si me voy a acordar del término técnico, pero es un asset que te permite de alguna manera, como que te permite, es un aval, ¿no? En definitiva, para hacerlo plano, para hacerlo más comprensible, es un aval que te permite ante el banco recibir otro tipo de prestaciones, ¿no? Es decir, te da liquidez en la medida en la que el banco puede avalarte un crédito porque tienes una colección formada por no sé cuántos Picassos, te concederá un crédito mayor, ¿no? Entonces ese es el tipo digamos, la razón por la que desde hace décadas el arte viene interesando también como una inversión económica, ¿no? Aquí os traigo una imagen de esta galería, la Gagosian, la que Dom Thomson llama una de las Uber Galleries.
las llama Uber Galleries porque dice que son galerías que van donde sea necesario, ¿no? Y han multiplicado el número de sedes. Sin ir más lejos, Gagosian creo que en Nueva York tiene como 3 o 4 sedes y está presente en muchas ciudades, es decir, desde Los Ángeles hasta China, Roma, Inglaterra, creo que también tienen en París. Es decir, es una de esas galerías que encuentras en todos lados y que al final ha convertido la galería en una marca, ¿no? Es decir, alguien que compra una obra en Gagosian quizá no necesita decir nada más que la ha comprado allá, ¿sabes? Quizá compite, ¿no? Su valor de marca con la de los artistas que representa. Y esta es una de sus inauguraciones, en este caso en Beverly Hills, donde que os traigo simplemente para que recordemos que al final se convierte en todas estas inauguraciones en actos sociales, ¿no? De ver y ser visto. Igual que la asistencia a las ferias, con la diferencia de que tienen este aspecto mucho más divertido, ¿no? Que vienen acompañadas de fiestas. En este caso es la fiesta que hizo Gucci en Art Basel Miami Beach en 2019, ¿no? En esta alianza que veremos más adelante entre las marcas de lujo y el arte, pues porque todos quieren tener su cuota de visibilidad, ¿no? Y asociarse con el arte como una manera de mejorar la apreciación que de ella se tiene como un bien de lujo. Y no solamente un bien caro que se pueden permitir personas con dinero, ¿no? Es como una pequeña diferenciación, pero que en el comercio del lujo tiene una gran diferencia. Y en este caso también os traigo esta imagen, pues porque, es decir, para que las ventas vayan bien, no solamente tienes que ofrecer ocasiones, ¿no? Como ofrecen las ferias de arte, estas vacaciones casi que pueden significar pues, irte unos días a Miami para atender la feria, sino que sobre todo nos hablan de que se producen en ambientes de optimismo. Es decir, las ventas de arte siempre tienen que estar acompañadas por como por este sentimiento de optimismo, ¿no? Pues porque no es un valor que te ofrece la misma seguridad que otros, ¿no? Es decir, no te ofrece la misma estabilidad que comprar oro, ¿sabes? Si quieres hacer una inversión mucho menos arriesgada, pero mucho más al vaivén de los tiempos, ¿no? Y de las crisis, pues, o sea, hay otros valores más seguros. Y aunque traten de haberse vendido siempre como un valor seguro, ¿no? Un valor menos afectado por que el mercado de valores, ¿no? Financieros, pues siempre es un mercado que requiere de ciertas condiciones para que fluya bien. Y una de ellas es esa idea del optimismo, de que todo va bien, ¿no? Aquí, en cambio, este gráfico nos muestra el tipo de medio más adquirido, ¿no? Y en color marrón, es gracioso porque son medios completamente diferentes, ¿no? Es decir, pero son medios tradicionales y son medios que en este caso yo creo que ya he separado con este color porque son medios que abogan por la obra única, ¿no? Mientras que las fotografías y los múltiples o impresiones son obras de edición. Vemos que hay algunas excepciones, ¿no? Los múltiples, no sé si todos sepáis, es decir, los múltiples son como es la idea de una edición, pero en lugar de ser la tradicional litografía, impresión, pues son objetos. Entonces, bueno, aquí lo que viene a ratificar es la importancia de la pintura como uno de los medios que más se vende, ¿no? Uno de los medios pues más demandados y que sigue, a pesar de las modas, ¿no? Y de la llegada de todos otros medios, sigue siendo el más importante. Y acá, esta parte es
pues bueno, es decir, es revelatoria, ¿no?, de la importancia de los mercados locales en relación al mercado global del arte, ¿no? Y la importancia de los Estados Unidos no es equiparable a ninguna otra. Entonces, obviamente, lo que compran los estadounidenses viene apreciado de una manera diferente a la que compran los franceses, ¿no?, que solamente, por ejemplo, representan el 7% de las ventas mundiales de arte, ¿no? O sea, las maneras de, los gustos, las maneras de comprar arte tienen sus diferencias locales, ¿no? Ese gusto local que antes mencionábamos no es el mismo y por lo tanto la importancia en relación al mercado global se ve reflejada también en ese tipo de diferencias. Es por eso que quizá un Jeff Koons tiene hoy en día, aparte de que él es un genio del marketing, pero aparte de eso, o sea, es un artista que ha pegado en los Estados Unidos, por lo tanto tiene una base de coleccionistas que mayor que la que pudiera tener, yo qué sé, una artista española en España con el 1% que representa en relación al mercado internacional, ¿no? Y las ferias han ayudado mucho a internacionalizar a artistas, igual que los museos, pero siguen reflejando de alguna manera estas proporciones, ¿no? En relación al mercado del arte, cada vez bueno, en los últimos años ha dado muchísima importancia a China como uno de los mercados que marca y que de alguna manera compite con Estados Unidos y ciertamente es el segundo en importancia, pero los artistas que se venden en China no son los mismos que se venden en Estados Unidos. Y entonces eso es como gracioso a veces ver los datos que vienen de China, pues porque son artistas que nadie conoce, o sea, son de ellos. En este gráfico, en cambio, vemos que las compras, o sea, el gasto de los coleccionistas por procedencia tiene una misma dinámica y es que en todos lados ha crecido. ¿Lo veis? Entre los datos de 2019, 2020, 2021, los gastos en arte solamente han aumentado. Y probablemente sea porque, bueno, los datos que ella recoge cada vez han ganado más veracidad en el sentido de que el hecho de que este reporte al final goza de reconocimiento en el sector, pues ayuda también a esa confianza de que la gente también contesta, ¿no? Entonces hay también hay un aumento en relación a la confianza que el report sostiene, pero también hay un reflejo de cómo la crisis económica, ¿no?, que ha afectado a otros sectores, quizá con el que ha sufrido más, no sé en España cómo ha sido, pero en otros lugares sí que se ha sentido bastante, es el del real estate, ¿no?, el de la venta de inmuebles y bueno, ese dinero si no va a los inmuebles pues va a otro lado, ¿no? Y aquí podemos estar viendo dónde ha ido parte de ese dinero, lo cual sería también muy peligroso porque ese dinero está muy sujeto a las burbujas, ¿no? O sea, quienes mueven ese dinero lo hacen con otras maneras de gastar, con otras dinámicas que no son las que, o sea, mucho más radicales. En cambio, aquí lo que vemos es el perfil de estos coleccionistas, donde encontramos que se autodenominan como como gente interesada en researcher. La verdad es que no entiendo muy bien cuál es el contexto, o sea, investigadores, amantes. Amantes es un poco más claro, ¿no? Inversionistas, patrones y el comprador impulsivo, que me encanta. Que haya quienes se declaren así, pues porque, como veis, no son pocos, es un 21% de las personas que aparentemente no solamente les sobra el dinero para comprarse, sino que no reflexionan sus compras, ¿no? Ese comprador impulsivo, un 21% es importante. Seguramente está también muy relacionado con el que compra arte como una inversión, pues porque son los que después venden y compran nuevamente, ¿no? Es decir, no son coleccionistas con una visión de colección, sino que se dejan llevar por otras motivaciones. En este caso, el gráfico lo que nos demuestra es por países la
las ventas, o sea, refleja las ventas entre artistas, el primero entre artistas vivos y artistas fallecidos, ¿no? Que más o menos está como en un 50% más o menos. Tenemos que pensar que los artistas fallecidos son más estables en cuanto a precios que los artistas vivos, que pueden sufrir pues más, o sea, pueden verse influidos o sus precios pueden verse influidos pues por, no solamente porque se les dé visibilidad a su trabajo a través de exposiciones, que eso también puede ocurrir con los artistas fallecidos, sino que pueden estar más sujetos al gusto del momento, ¿no? A esos compradores impulsivos, y pueden sufrir más altibajos en sus ventas pues por esa razón, porque su círculo de clientes es más variopinto, mientras que en el otro caso suele ser más estable, gente con más reflexiva, que ha valorado mejor sus inversiones, porque al final estamos hablando de artistas que ya han terminado su recorrido, y por lo tanto la valoración que se puede hacer de ellos es también más clara, ¿no? Es decir, un artista vivo siempre existe el riesgo de que un día decida no hacer más arte, y eso obviamente afecta a quienes han comprado esas obras, que no van a ver reflejados, no se va a ver reflejado un aumento, digamos, de su apreciación económica, ¿no? Mientras que en el de abajo vemos también como esa diferenciación entre los artistas vivos, entre los que son artistas emergentes, nuevos artistas, media carrera y artistas establecidos. Y es interesante ver que está como tan igualado el gráfico, ¿no? O sea, que no es, o sea, no solamente se compran artistas establecidos o de media carrera, sino que el mercado siempre está abierto a la entrada de nuevos nombres. Es más, es parte de mantener el interés de quienes en él invierten. Esa es otra de esas caricaturas de Pablo Helguera, que, bueno, hace cómico el hecho de que se encuentran más cómodos trabajando con artistas fallecidos. Y en este caso es Hauser & Wirth, que es esta mega galería también, una de estas galerías presentes en todos lados, que todos hoy en día, o sea, todas las grandes galerías trabajan con states, pero en este caso me parecía como, o sea, inigualable, ¿no? O sea, tenía que utilizar esta pues porque hace su diferenciación entre artistas y states, ¿no? En su propia página web, ¿no? O sea, es visible esa diferenciación, ¿no? Entre artistas vivos y artistas muertos. De hecho, estos pero son los datos del año pasado, los 57 artistas versus las 36 sucesiones. No lo he revisado este año, pudiera haber algún tipo de variación, pero también vemos que no solamente el comprador busca, o sea, escoge casi por igual entre artistas vivos y artistas fallecidos, sino que también las galerías cada vez representan a más artistas fallecidos, ¿no? En cambio, esta es Jerry Bogosian, que es esta cuenta en Instagram que lleva esta chica artista, que publica siempre estos memes, ¿no? Y que es bastante interesante, que muchas veces aprendes como ciertas dinámicas del mundo del arte gracias a ella, que está en todo. Y bueno, aquí pues eso, hace este divertimento, ¿no? De decir, descubrir un artista a los 70 años, aumentar sus precios de 3.000 a 500.000 dólares, canonizar su trabajo a través del pago de la investigación académica pagada, obviamente, es decir, a diferencia de la investigación académica, que a veces no, o sea, que mayoritariamente no viene financiada, y de esta manera o sea, recibir el state, ¿no? Y bueno, nada, abrazarse fuertemente por el resto de sus vidas, ¿no? Que ya, o sea, van a ser más breves, pues porque a los 70 años la esperanza de vida de una persona pues ya está hacia el final de su carrera, ¿no? Y en este caso, hablando pues de artistas, ¿no? Cómo pueden ser canonizados y de esa manera mejorar su manera de moverse en el mercado, ¿no? O sea, su apreciación. Os traigo este artículo de Elena Voz Mediano, que es una crítica del cultural,
una periodista española, tiene su propio blog, que es Y tú que lo veas, que es bastante interesante porque en la escena española es la única que habla de dinámicas no necesariamente que tienen que ver con la apreciación del arte, sino con todo lo que no se ve y que de alguna manera favorece esa visibilidad, ¿no? Y en este caso habla de esta artista, Mohamedi, que es una artista india, que fue presentada en una exposición en Madrid, ¿no? Y bueno, ella va a visitar la exposición, dice, no emite un juicio sobre la exposición, más bien dice, sí, es una buena obra, pero ¿por qué esta obra se ha presentado en Madrid cuando es una artista poco conocida o para nada conocida en su propio país, ¿no? Y entonces el artículo descubre cuáles son las personas que de alguna manera han motivado la apreciación y su presencia o su internacionalización en centros del arte también pues que para ella, o sea, para la canonización del arte, presentar una exposición en Occidente es el valor, ¿no? O sea, es lo que hace posible esa canonización, ¿no? Entonces, bueno, es interesante seguirlo, aunque hay otras dinámicas, porque, bueno, en el caso este es una artista también fallecida y quienes elevan su obra son coleccionistas privados, ¿no? Una serie de coleccionistas privados en India que al final favorecen por su red de contactos presentar su trabajo en Madrid y en otras capitales europeas como una manera de que se reconozca la obra de ella, pero también revalorizar su inversión, pues porque son coleccionistas que han comprado obra de esta artista. Pero ¿qué pasa? En este caso lo vemos en Europa, pero esto pasa todos los días en Estados Unidos, donde los patrones aparecen con sus respectivas salas en los museos o son los que están detrás de las exposiciones, porque en Estados Unidos, a diferencia que en Europa, la financiación de los museos es privada y por lo tanto necesitan de patrocinios constantemente para funcionar, ¿no? Entonces es mucho más sensible a este tipo de dinámicas. Pero no solamente en esto los coleccionistas son los únicos que tienen algo que decir, sino que los mismos artistas también pueden favorecer dinámicas de apreciación de su propio trabajo, ¿no? Y en este caso, Fernando Botero pues viene de alguna manera expuesto por Lucas Ospina en este artículo de Esfera Pública. Lamentablemente no sé por qué ha perdido los gráficos que te enseñaban, ¿no? Cómo iba mejorando su cotización, ¿no? Gracias a estas páginas web que recogen los valores de venta de las subastas. Pero igualmente es muy interesante leerlo y lo que Lucas Ospina al final revela es que dice, las cifras lo dicen todo, esta donación y autodonación ha tenido un fuerte impacto en lo económico, ha subido los precios de la obra de Fernando Botero en el mercado y bien por Botero y sus coleccionistas, pero ¿a qué precio lo han pagado otros? Puesto que este es un artículo de 2012 a razón de cuál ha sido el comportamiento de Botero en el mercado desde que en 2000 él donara creo que eran como unas 120 obras a la Biblioteca Luis Arango en Bogotá y al Museo de Antioquía, del que creo que él procede de Antioquía. Y cómo estas 200 obras que al final él dona se convierten en una donación que sobre todo favorece al artista, ¿no? Porque sus precios a partir de entonces empiezan a mejorar. Y no solo con las subastas, sino también con otro tipo de estrategia que utiliza el artista, que es donar obras a las ciudades. Y de esta manera encontramos boteros en muchas ciudades del mundo. Es decir, este es el gato de Barcelona, que forma parte de la colección del MACBA, pero boteros hay en todos lados. Y es parte de esa estrategia que el artista utiliza para ser reconocido. Esta, en cambio, es una en Madrid, esta es en Singapur, hay muchas. Yo vi una también en Lisboa. Entonces, en ese reconocimiento, o quieren reconocer
lo que otros reconocen, ¿no? O sea, esa necesidad de reconocimiento, está el reconocimiento entre coleccionistas, ¿no? Ese comprar una obra pensando que otros la están comprando y dejándose mover, o sea, supeditar su criterio a esto es lo que hay que hacer en este momento porque es lo que va a pegar, ¿no? Es donde vamos a conseguir mayor retorno de nuestra inversión, es lo que si un día lo vendemos nos va a favorecer mejor inversión, es lo que gusta a los demás y acaba gustándome a mí, pues porque se vuelve conveniente, ¿no? Y en este caso es inigualable el auto-merchandising de Jeff Koons, ¿no? Este es el perro naranja, el Balloon Dog Orange, que es una edición icónica de Jeff Koons, porque es una de las primeras no es una de las primeras que él hace, pero es la primera que le vale a él esa genialidad de poner en el mercado una obra de arte que no es única, aunque bueno, hay cierta exclusividad en el tema del color, ¿no? Pues porque cada uno de los 5 de la edición de 5 es de un color diferente, pero que contrariamente a lo que había sucedido en el mercado del arte, logra poner esto en el mercado y que en lugar de rebajar el valor de la obra, la aumente, porque lo que acaba ocurriendo es que conociéndose en este pequeño mundo de los coleccionistas, al final todos saben un poco de todos, y sabiendo quiénes son los propietarios de las otras Balloon Dog, se acaba haciendo más deseable comprar esa obra que te hace pertenecer a un círculo reducido de coleccionistas, ¿no? Y de alguna manera te coloca en el top, ¿no? Entonces, en su momento fue la obra más cara, vendida por un artista vivo, en 2013 ya no lo es, él mismo superó su propio récord. Lo que traigo aquí es una descripción de cómo el catálogo de Christie's lo presentaba. Dice, Balloon Dog de Koons se vale del humor para fines serios, afirmando la fe de los espectadores en sí mismos y la profunda belleza de la vida misma a través de un predominante mensaje de optimismo. No sé muy bien, quizá porque los globos tienen como esa sensación así de infancia o bueno, falta un poco de explicación para entender por qué ese optimismo. El Balloon Dog es el santo grial para coleccionistas y fundaciones. Aquí es cuando apela al comprador y le dice, esto es único, tú tienes que tenerlo si quieres ser de verdad un buen coleccionista. En manos privadas esta obra siempre ha comunicado la prominencia y estatura de su propietario, ¿no? Por si quedaban deudas. Este es un documental. Os quería poner un extracto, pero creo que voy a continuar derecha y si me sobra tiempo al final lo pongo. Este es un documental que habla sobre las dinámicas del mercado del arte. Es interesante, aunque bueno, no explora con mucha profundidad y probablemente si uno quiere entender mejor o profundizar, al final leer los libros de Don Thompson es mejor opción, pero es entretenido y bueno, te enseña algunos de los protagonistas, ¿no? Se llama El precio de todo y es de 2018. Es interesante. Se vende, bueno, yo lo he comprado en Apple TV. Pero efectivamente, si queréis profundizar, es mucho más interesante leer a Don Thompson, que con diferencia es el que ha descrito mejor las dinámicas que suceden en la economía del arte, que tienen poco de económicas y mucho de otro tipo de dinámicas, ¿no? Aquí dice, a diferencia del arte contemporáneo más costoso, el valor de Balloon Dog Orange no fluye de la historia de fondo de la obra, salvo que el postor piense que la celebración de la infancia sea fascinante. Más bien, y como Gorby enfatizó, gran parte del valor refleja la capacidad del comprador de unirse a la exclusiva lista de coleccionistas que posean ya una de las esculturas de esta serie, ¿no? Y de esa manera te va revelando como muchas de las dinámicas que existen. Además que él logra recopilar informaciones que muchos se preguntan cómo, ¿no? Él es un economista canadiense y que antes de escribir su primer libro, que es Un tiburón de 10 millones de dólares, creo que es el título. O sea, así, mira, aquí está. Autor del bestseller internacional, un tiburón de 12 millones de dólares. O sea, logra algunas anécdotas que son de verdad de
de insider, ¿no? Que muchos se preguntan cómo logra manejar toda esta información, pero que bueno, nos permite entender cuáles son y por qué algunas cosas cuestan más que otras. Y en este caso, además, él revela, que es súper interesante, que en esta pieza como tal, Christie's probablemente no hizo ni siquiera dinero. Es decir, en su momento, como os decía, fue la obra más costosa vendida a un artista vivo, que alcanzó esos 58 millones de dólares, pero la compañía negoció un no-hammer con el cliente que le cedía la obra, por lo que no se llevó el precio del martillo, que es lo que normalmente las subastas ganan su cuota por una doble imposición, una que le hacen al comprador y otra al cliente. Entonces, con el que había cedido la obra para venta, no había negociado, pues porque el cliente hizo una negociación muy hábil y en este caso Christie's lo que no quería es que esta pieza se fuera a la competencia, porque de alguna manera eso le quita repercusión a la casa de subastas, ¿no? Es decir, al final ellos en este caso hicieron un negocio completamente falto de criterio económico, porque valoraron que era más importante que no se fuera a la competencia y fueran otros las que lo subastaran, además de que la presencia de esta obra iba a atraer a muchos más posibles compradores que iban a favorecer que el resto de obras que se subastaban en esa subasta alcanzaran mejores precios. Entonces, en esta valoración asumieron ese no, es decir, no le impusieron esa cuota de martillo y por lo tanto fue una transacción que en cierta manera es inconcebible, ¿no? Pero tenía otras razones que la movían, como os explicaba. En cambio, esta de Rabbit es la escultura, obra de un artista vivo más costosa hasta el momento. Subastada en 2019 en Christie's también. En esta economía absurda del mercado del arte, Don Thompson al final describe algunas de sus dinámicas, ¿no? Y una de las más importantes es esta que él denomina la economía comportamental, diciendo que ofrece algún entendimiento relacionado con la irracionalidad en la toma de decisiones que se presentan en este mercado y dice, es valor la última paleta pujada. Las pinturas palabras de Christopher Woolf son el ejemplo perfecto de esto es arte y por qué esos precios juntos. Quizá el valor sea lo que alguien puja o quizá este sea otra señal de la inminente burbuja económica. O quizás no tengan gran importancia. La asesora de arte Amica Pelazzo dijo en relación a la venta de Woolf que los compradores tras Apocalypse Now, que es la obra que veis a la derecha, representaban cazadores de tesoros más que personas interesadas en la carrera de un artista de un modo enciclopédico. Es decir, volvemos siempre a esa idea de querer lo que otros quieren, ¿no? Y que ganar, o sea, evitar tener que pasar por la valoración de que otros pueden hacer de tu adquisición, es más fácil comprar lo que todos compran, ¿no? En tal caso, bueno, esta es esta pintura de este artista Christopher Woolf, que ha sufrido muchísimo los altibajos de su venta en las subastas, pues porque en un momento fue un artista cool y después empezó a caer en las subastas, ¿no? Y realmente un artista vivo cuando entra en las subastas de estas grandes casas de subastas se convierte un poco en una... O sea, arruina carreras pues porque desde que entran en, digamos, en el circuito de subastas, su precio solamente hace que ascender a un punto en el que se quedan sin compradores. Y básicamente si es un artista joven, pues significa que ya... O sea, tú no puedes como un artista vender tu obra por mucho menos de lo que se vende en una casa de subastas, pues porque lo que ocurre es que
o sea, te estás haciendo una estrategia comercial completamente del revés, ¿no? Entonces favorece que el precio de los artistas que ganan más popularidad en las subastas aumente a un nivel en el que no puede aumentar su carrera proporcionalmente, ¿no? Y acaban después encontrándose, pues eso, que el reducido grupo de personas que puede permitirse ya su obra, pues no se la permite más, pues porque ahora están más interesados en otra y, bueno, se producen esas situaciones en las que podríamos declararlo como una muerte de éxito, ¿no? Esta es una imagen de una subasta en Christie's. Y aquí os traigo los artistas más vendidos. Esta en cambio, es una gráfica de ArtPrice. Bueno, no es una gráfica, es un report que presenta ArtPrice, ¿no? Y en este caso son los 10 artistas más vendidos, ¿no? Y si nos fijamos, es interesante notar que son artistas de vanguardia: Picasso, Dalí, Warhol, Miró, Chagall, Banksy, Vasarely, y que comparten, digamos, protagonismo con 3 artistas del ámbito del arte del graffiti o underground, ¿no? Como Kaws, Banksy y Shepard Fairey. Y se añade ahí Takashi Murakami, que es este artista, el de las margaritas, ¿no? Este artista japonés que repite el motivo de las margaritas infinitamente. Son artistas, en cualquier caso, que son muy fáciles de reconocer si os paráis a pensar, y eso les supone un claro valor un valor de marca, ¿no? Es decir, son artistas que son fáciles de reconocer. En el caso de Picasso, Dalí, Warhol, Miró, son artistas estables, son artistas que tienen una grandísima producción. O sea, todos son prolíficos, o sea, hicieron mucha obra en vida, y no solamente obras únicas, pinturas, sino que también hicieron muchas litografías, ediciones que han favorecido que su distribución en el mercado sea amplia, y bueno, eso es como un valor de mercado seguro, ¿no? Mientras que estos artistas grafiteros comparten ese reconocimiento de marca, o sea, ese reconocimiento de estilo, ¿no? Que es fácil que una vez los has visto, has visto su trabajo, pues los reconozcas, que eso es al final lo que promueven las casas de subastas, ¿no? No están tan interesadas digamos, en la evolución de los artistas, intereses, sino que les interesa que si algo se vende, se siga produciendo y se siga vendiendo, ¿no? Entonces, esta es siempre uno de estos memes de Jerry Bogosian, ¿no? Que dice, en este caso es como si un galerista, ¿no? Le dice al otro: nosotros solicitamos a nuestros clientes firmar un contrato de 5 años por el cual se comprometen a no revender las obras que les ha sido vendida, y de esa manera proteger la longevidad de nuestros artistas, ¿no? Mientras que dice abajo, mientras tanto el dealer está o sea, descargando sus propias obras a la casa de subastas, vendiéndolas por 100 veces más lo que paga a los artistas en su propio roster, ¿no? Porque el galerista, el galerista comparte, normalmente es un 50-50, pero a veces algunos artistas, a medida que van ganando importancia, también suelen negociar más fuertemente ese porcentaje, ¿no? Y a veces es un 30-70, pero en cualquier caso a un galerista económicamente, ¿no? le conviene más económicamente, ¿no? Vender obras que puede tener en propiedad, pues porque en algún momento se las compró al artista, sacándolas a subasta en un momento en el que el artista está creando interés, pues porque se favorece de esa manera de esos precios se incrementan como la espuma, ¿no? A esa venta-reventa que sucede y que es alguna de las razones por las que las galerías tratan de
de solamente vender a gente exclusivamente interesada, lo cual también hace que, o hacer firmar este tipo de contratos que efectivamente existen. A esta práctica de vender, o sea, comprar para vender, se le llama flipper en el contexto del mercado del arte. O sea, como que se les llaman los flippers a los que lo hacen. Y que se mueven sobre todo en el ámbito de las subastas, no tanto en el de las galerías, que tratan de cuidar a quien le venden y solamente vender a coleccionistas que efectivamente son coleccionistas y que no son esos inversores o esos compradores compulsivos, ¿no? Los someten como a cierta iniciación antes de venderlos. Esa es la razón por la cual también en algunas ferias los galeristas, tal y como llegan prácticamente a una feria, ¿no? Colgan el stand y dicen que todo está vendido ya, ¿no? Es una manera de, aparte de generar interés, ¿no? Pues porque has vendido algo que ya has vendido todo, es también porque lo que hacen es recoger el interés de las personas que demuestran apreciación por las obras que tienen y después venderlas cuando han verificado la procedencia de estos coleccionistas, ¿no? Entonces esta es una viñeta de un libro de esta Miriam Elia que valiéndose de otros libros así de carácter vintage de su infancia, pues hace como la comparativa, ¿no? De estos niños que acompañan a su madre a una galería, ¿no? Y cuando dice, oh, quiero jugar con el globo, no, solamente los capitalistas de riesgo pueden jugar con estos globos, ¿no? Y aquí tenemos en cambio esta lista de artistas que suelen ser más, o sea, que es la primera vez que lo veo descrito así, ¿no? Como estos red chips. Esto de red chips viene porque a los artistas que se mueven en esta dinámica de subastas que están como en el auge, ¿no? Se les llama blue chips porque son estas tarjetas de crédito, ¿no? Casi sin límites que permiten comprar ese tipo de obras de muchos ceros, ¿no? Entonces esto de red chips es como una ultra categorización de ese blue chips que son como lo más trending, ¿no? En este momento dentro de lo que ya está considerado como en auge, ¿no? Y en este caso los artistas que aparecen son nombres muy diferentes, ¿no? Yo de hecho no es que conozca a muchos de ellos. El que está como número 1, este Beeple, es el que vendió, o sea, el que apareció por primera vez en su nombre en el ámbito del arte cuando vendió ese NFT en Christie's, que no solamente puso su nombre en la escena, sino también esta nueva formato de obra, ¿no? Esa es una declaración de Tobias Meyer, que ahora es un galerista, pero que en su momento fue jefe del área de arte contemporáneo de Sotheby's y socio también, que dice: si un objeto de arte pasa, no se vende, en una subasta, la casa queda como propietaria de un trabajo estigmatizado bajo la consigna de una no venta. Y este estigma, por supuesto, se extiende a la franquicia que lleva el nombre del artista. Esta es una declaración que he sacado del artículo de Lucas Ospina, ¿no? Pero que me venía perfecta para la clase de hoy, pues porque justamente habla de que los precios de los artistas que entran en el ámbito de las subastas solamente pueden crecer, nunca decrecer, ¿no? Como veíamos. Y a razón de esto es que han nacido todas estas soluciones de almacenaje y conservación de obras de arte en puertos libres de impuestos. Con la más conocida como tal, la icónica, es la que está en Ginebra, pero aquí os traigo imágenes de una que está en Nueva York, porque en Estados Unidos ha habido una reciente modificación también de algunas leyes que ha permitido también la existencia de estos sitios en la ciudad, probablemente como una manera porque han estudiado que les conviene, ¿no? Es decir, son estos lugares libres de impuestos donde las obras parecen como estas
grandiosas. Tienen como ese mix entre industria, caja fuerte y museo, como veremos, donde se almacenan las obras de arte, son exclusivamente para obras de arte. Es decir, es como la misma publicidad de, no sé cuáles son los lugares que ahora en España es, porque en Venezuela no me suena que existieran, ¿no? Aquí sí están muy extendidos esta idea de los lugares de almacenaje, ¿no? Donde la gente cuando se muda no tiene suficiente en sus casas, coloca las cosas en estos garajes, ¿no? Que son en realidad eso, grandes superficies en lugares industriales donde la gente alquila pequeños espacios para colocar las cosas para las que no tiene sitio en casa, ¿no? Pues esto sería lo mismo, pero para obras de arte, ofreciendo servicios también adecuados como estas salas donde pueden colgar la obra casi que en un ambiente, como podéis ver, de galería, ¿no? Este grandísimo cubo blanco donde la obra va a lucir bien. Y en muchos de estos espacios, o sea, justamente en este espacio es donde tienen lugar muchas transacciones entre coleccionistas privados que venden sus obras y al final se convierten en transacciones que ni siquiera salen del lugar. Y no tanto por pagar impuestos, sino porque nacen para dar solución a coleccionistas que más que coleccionistas son inversores, ¿no? Y que tratan estas obras de arte que adquieren como un bien patrimonial para el que no tienen espacio en casa, no les interesa en ese sentido, ¿no? Nacen por esa razón y responden a ese tipo de cliente. Y en estos lugares, que es justamente el que con el que dábamos nombre a la clase, ¿no? Estas arte duty free, ¿no? Que al margen de los impuestos que uno debe pagar en los países por tener patrimonio, están exentos, se mueven en este ámbito, digamos, de la economía sumergida de alguna manera de estos paraísos fiscales, que en realidad no son paraísos, sino que son almacenes fiscales, ¿no? Y que, bueno, que nos habla de otra dimensión que el arte contemporáneo ha alcanzado, que es nueva, ¿no? También triste, si queremos decirlo todo. Aquí está Banksy en una subasta donde se revendía esta obra de niña con globo. La obra tenía un mecanismo por el cual que el artista accionó y en medio de la subasta, ante la imagen, o sea, ante la mirada perpleja de todo el mundo, se autodestruyó. Claro, es decir, esto fue una acción genial de Banksy, pero tal y como estaba realizándola, esta obra ya que acababa de ser vendida ya había incrementado su valor en una futura subasta de existir, ¿no? Por la historia que le está dando la pieza. Y es que el segundo genio digamos, en promocionar, en hacer marketing de su trabajo es Banksy, que muchos lo vemos como un artista, o sea, él se quiere vender como un artista al margen del mercado, en el ámbito underground, pero en realidad es un genio de hacer valorar su obra y de jugar justamente con el valor que se le atribuye. En este caso, esta fue una acción que hizo él de colocar este kiosco, ¿no? Con estas obras que uno hubiese pensado que eran reproducciones de sus grafitis, ¿no? Icónicos, y en cambio era un kiosco que el artista había como tal armado, había puesto a alguien a venderlas y hubo gente que se compró su Banksy original por $60 cuando era uno de los artistas que mejor cotizados, ¿no? Está en ese top 10. Pero justamente estas gamberradas de alguna manera, ¿no? Estos divertimentos que se permite el artista, lo que favorecen es que haya una especulación en torno a su trabajo, ¿no? Que él de alguna manera, o sea, él parece como que se burlara de toda esta especulación del mercado, pero al final esa especulación de la que él también se hace partícipe, ¿no? Con estas acciones, acaba favoreciendo la cotización de su obra, que al final
de la que no solamente saca, digamos, rédita vendiéndola, sino que después él tiene su propia página web, este Pest Control Office, donde él autentifica obras de su procedencia, pues porque como muchas, o sea, muchas quizás han producido en el ámbito del arte callejero, pero después es él el que las autentifica y por la razón, o sea, a partir de ahí pueden entrar, digamos, en el mercado del arte y ser revendidas, ¿no? Y termino con esta frase de Bauman que dice: los usos del consumo atribuyen al arte una función totalmente distinta a la que solía tener, la de compensar y equilibrar lo perecedero y mortal de las cosas propias del cotidiano. Por ser refractario al consumo, el arte supo preservar su vínculo con lo perpetuo, pero esta resistencia, dice George Steiner, para generar un impacto máximo y una obsolencia instantánea. Pasar a formar parte del consumo puede suponer una enorme transformación para la obra de arte. Pues porque las dinámicas por las cuales empieza a ser valorado ya tienen poco que ver con la apreciación artística, y la influencia de determinados actores del mundo del arte, dícese curadores, historiadores, los propios museos, ¿no? Que han sido tradicionalmente los que canonizaban la obra de los artistas, acaban siendo títeres digamos, en esta nueva realidad donde lo que parece marcar el éxito de unos artistas y el completo olvido de otros es el flujo del dinero, ¿no? Y con esto termino. Voy a poner vuestras pantallas. ¿Qué tal? ¿Me habéis seguido? ¿Os habéis asqueado mucho? ¿Ha sido interesante? ¿Os ha divertido? Contarme un poco que, o sea, muchas de estas cosas, seguramente estas prácticas son nuevas también para muchos de vosotros, que normalmente cuando uno se acerca al mundo del arte no lo hace por interés hacia el mercado, sino más bien como por apreciación al arte como tal. Entonces, en el mientras tanto acabamos como aprendiendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, es decir, esto es lo que sucede, es un pequeño resumen de lo que sucede y de lo que determina la visibilidad de unos artistas también en la escena contemporánea del arte, ¿no? ¿Alguien tiene comentarios? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntas? A mí me interesa mucho la clase, pero bueno, como una especie de saber cuál es el mercado y de cómo funciona eso para luego utilizarlo de antojo, ¿no? Es decir, un poco más como la postura de Banksy, ¿no? Que bueno, que puede estar entre la propia crítica al mercado y también la utilización del mercado para su beneficio, ¿no? No sé si fuera en esta clase o en otra, pero José Antonio, ¿no? El compañero nuestro, comentó sobre Santi Cirujeda, que es un arquitecto de Sevilla que hace arquitectura, ¿no? O algo así, como él lo llama, es decir, que hace arquitectura, bueno, pues underground, ¿no? O paralela o alegal. El de las recetas urbanas, ¿no? Sí, sí, exactamente, el de recetas urbanas. Y bueno, siempre, vamos, yo lo conozco personalmente y la verdad que es un genio, pero también está muy loco. Pero siempre dicen que Santi Cirujeda es muy bueno, pero el que es más bueno que Santi Cirujeda es el abogado de Santi Cirujeda, ¿no? Es decir, es el que le busca, el abogado de Santi es el que le busca todos los vericuetos legales y todas las posibilidades para que él realice sin temor, ¿no? Bueno, por así decirlo, o realice un poco dándole la vuelta de tuerca a las leyes y exprimiéndolas para su antojo, para que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Desde el punto de, por ejemplo, construir una araña con una estructura, ¿no? de metal y un container y dejarla en medio de una plaza, y cuando le dicen, oye, es que no puede construir usted aquí, ¿no? Porque esto no es un edificio, esto es una escultura, ¿no? Y la he abandonado, la he perdido aquí. Y cosas así. Entonces me parece interesante esto igual, ¿no? De saber lo que es el mercado, tanto para usarlo como para subvertirlo, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que me ha parecido muy interesante la clase, ¿no? Qué bien. Sí, o sea, como antes de buscar soluciones tienes que conocer en qué consiste, ¿no?
Es decir, a mí, digamos que lo que me produce tristeza al final es que, o sea, exista este mercado en el que se mueve todo este dinero, ¿no? Inverosímil, y en realidad poco de estos llegue al grueso de los artistas, ¿no? Que al final viven mayormente en precariedad, teniendo que discutir porque se les paguen unos honorarios para presentar su obra en una exposición, ¿no? Porque parece como que solamente les está permitidos, o sea, es decir, ese flujo de dinero lamentablemente no llega para mejorar la escena artística y la calidad de vida de los artistas, sino que es un dinero que al final produce dinero solamente por su propia dinámica, ¿no? Y esas rentas no llegan a favorecer a la base, ¿no? Que al final sobrevive, digamos, por su propia compromiso con su propia obra, ¿no? Y no porque a veces tenga esa salida comercial o tenga ese apoyo de los coleccionistas locales que quizás están más interesados en comprar obras que otros de su círculo pues, han reconocido antes como de interés, ¿no? Esa es un poco como la tristeza que genera. Pero claro, también he oído a veces como defender el mercado del arte por algunos, como decir justamente lo contrario, que si hoy en día hay tantos artistas haciendo arte es porque hay también muchos coleccionistas y muchos agentes que mueven dinero. O sea, yo creo que o sea, que en realidad esa es una declaración un poco más en la línea de mejorar conciencias más que de impacto real sobre la base, ¿no? de, digamos, de bienestar y de condiciones de trabajo fuera de la precariedad de gran parte de la cultura, ¿no? Pero bueno, eso es una reflexión que dejo ahí. Pero sí, hace falta conocer el contexto para proponer antídotos. Y esa es la diversión que tienen algunos de estos artistas. Claro, no sé si Santi, por ejemplo, tiene este arquitecto que trabaja ahí entre la arquitectura y las artes visuales, si Ruggera tenga una cuota, o sea, venda su trabajo, venda obra. Sería interesante, o sea, si lo conocéis, preguntarle cuánto, o sea, cuál es, muchas veces cuando a un artista le preguntas de dónde viene su mayor parte de flujo, muchas veces no es de las obras, ¿no? Sino quizá de invitaciones que después recibe, que al final estas encambradas que le hacen en la plaza después le favorecen que algún centro de arte lo invite a hacer alguna obra, alguna producción conjuntamente, ¿no? Pero bueno, eso es... Sí, sí, puede ser. Vamos, le podría preguntar a ver qué te dice. Vamos, sé que él pues se apunta a todos los proyectos que le encargan, sobre todo si son como colaborativos, ¿no? Creo que hace poco estaba en Haití, si no mal recuerdo, modificando una escuela, ¿no? Allí y buscó como una especie de equipo, ¿no? Y lo que buscaba... o sea, nadie cobraba nada, sino simplemente que buscaba como gente que tuviese distintos tipos de capacidades. Bueno, el que sepa cocinar, pues que sabe cocinar, el que sabe usar tal herramienta, pues sabe usarla, y el que sabe otra cosa. Y ninguno no tiene ninguna jerarquía, simplemente, más que nada, pues cumplir cada una de esas tareas. Y creo que eso, que no recibía nadie de la cuadrilla una recompensa monetaria, más allá de ir hasta allí, ¿no? Y de estar allí haciendo el de esto. Pero claro, es verdad que él luego ha salido en Al Jazeera, luego sí que le han invitado a alguna galería, alguna cosa, que haga alguna obra suya. Puede ser que por ahí por donde tenga el flujo, la verdad que sería interesante. Y luego yo tenía un profesor que de hecho es mentor de Santi, que se llama Antonio Saceta, que es escenógrafo y también bastante amigo mío. Y bueno, aparte, él era, bueno, sigue siendo, él es súper de izquierdas, pero siempre decía una cosa que me hacía mucha gracia y que me parece un poco reflexivo con lo que estamos hablando ahora, y era que decía que incluso en la monarquía absoluta, ¿no? El hecho del mecenazgo y tal hacía
que los artistas no se murieran de hambre, ¿no? Sino que no es que no se les pague, sino que están bajo el ala del monarca o del duque de turno y no se tenían que preocupar nada más que hacer arte, ¿no? Y ahora con el mundo capitalista, el artista no solamente tiene que preocupar de hacer arte, sino de venderlo, ¿no? Y además de competir, ¿no? Y todo lo que hemos visto hoy, ¿no? De que puedes ganar una millonada, ¿no? O puedes no ganar nada y es independiente incluso de tu calidad como artista, ¿no? Porque tiene que ver otros factores más como inversión que todo eso, ¿no? Y la verdad me parecía curioso, ¿no? Que algo tan crítico como un sistema de monarquía absoluta en ese punto quizás sea un poco más benevolente que este sistema actual. Depende del que lo mire, claro, pero tal. Y Claro. eso. Es como que han ganado libertad a la hora digamos, de llevar a cabo su obra, ¿no? Pero siempre esa libertad es un poco coaccionada también por las leyes del mercado o por la necesidad justamente de la necesidad de ganarse la vida con eso, ¿no? Y entonces al final están sujetos a otras condicionantes, ¿no? No será el gusto del monarca de turno, en cambio será el gusto del coleccionista local, ¿no? Que no quiere que no te va a comprar una obra que es más experimental porque le gusta más esta otra que ya ha hecho fortuna, ¿no? Una de las cosas que no he dicho y que bueno, quedaba por descontado, pero que capaz no, simplemente que me especifique, es que en estas subastas donde las obras de artistas vivos generan todo ese provecho, o sea, capaz a veces hay algún tipo como de derecho de autor que viene pagado, pero normalmente no. Es decir, en esas ventas en las que entre coleccionistas, o sea, en estas ventas de segundo mercado, cuando la obra supera, o sea, la obra de primer mercado es la obra que vende el artista a través de un galerista a un coleccionista o lo vende directamente al coleccionista, ese es el primer mercado, ¿no? El segundo mercado es el que, en cambio, esas manos pasan de propiedad privada a propiedad privada, ¿no? Y es el ámbito en el que trabajan las galerías, hay algunas galerías de segundo mercado, pero sobre todo es el ámbito en el que trabajan las casas de subastas. Entonces, cuando se producen todas estas ventas multimillonarias, esos artistas no ven ningún tipo de... O sea, no les llega nada de ese dinero. Ese dinero que ha crecido, se ha inflado, se ha inflacionado, ¿no? Solamente lo ha hecho a beneficio del coleccionista que lo vendió, que lo compró en un momento más favorable y lo está vendiendo en un momento en el que puede ganar más, ¿no? Es decir, funciona exactamente como el mercado de valores. Es decir, los artistas ya no tienen derecho a ningún tipo de entrada por esa venta multimillonaria de su obra. Entonces ellos capaz la han vendido por, yo qué sé, por 30.000 euros y después ven que sus precios de subasta alcanzan 1.000.000. Completamente, o sea, increíble. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Entonces lo vamos a dejar aquí, hoy más puntuales, y nos vemos la próxima semana. La próxima semana, en principio, he invitado a una amiga que fue compañera de mía en la universidad a que nos hable del que es su tema. Ella trabaja con imágenes desagradables. O sea, imágenes, o sea, en la clase de la semana que viene lleva por título La imagen intolerable. Creo que en el programa como tal aparece que hablamos primero de arte instagramable, pero vamos a hablar primero de este arte intolerable para que pueda mantener la clase. Y porque la semana que viene estoy en proceso de mudanza difícil, entonces he hecho este cambio de día para no tener que sufrir más cambios en las clases. Y entonces ella nos hablará, que es su tema, y cuando quise hablar de esto, o sea, cuando pensé que quería dedicarle una clase un poco más teórica, porque el año pasado vimos una película, este año he pensado que la invitábamos a ella y podemos ver también, os daré las coordenadas de esta película de Renzo Martin igualmente, y la podéis ver después vosotros por vuestra cuenta, que será mejor que verla aquí con pantalla compartida porque el sonido no fue muy bueno el año pasado.
y de esa manera hablar de, igual que hablábamos de las imágenes que no están, pues hablaremos de las imágenes que están pero que no queremos ver, ¿no? Para compensar un poco todas estas, digamos, como cuando nos vamos hacia la parte más de la visibilidad de las cosas, ¿no? Entonces, eso, la semana que viene la invitada será Ana Isabel Cajiao y nos hablará de estos temas. Y entonces nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, que estéis muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Chao, chao.